Hola, soy Judy, tengo 38 años, y hace unos meses, algo completamente increíble me sucedió. Desde entonces, he sentido la necesidad de compartir mi historia. Pero antes de adentrarme en eso, permítanme darles un poco de contexto. Mis padres fallecieron cuando era muy pequeña, y no tenía familia que me recibiera. Estuve en hogares de acogida una y otra vez, tratando de sacar lo mejor de la situación hasta que cumplí 19 años y finalmente pude vivir mi vida a mi manera. Siempre he estado sola, sin hermanos, sin lazos familiares cercanos. A pesar de eso, trabajé duro para mantenerme, y eventualmente obtuve mi título universitario. Conseguí un buen empleo y por fin pude vivir cómodamente. Por primera vez en mi vida, sentí que las cosas estaban yendo bien. Luego, hace unos 12 años, conocí a Bobby en una aplicación de citas. Para ser honesta, no esperaba mucho. Me inscribí por impulso, sintiéndome sola, y no buscaba nada serio. Cuando hice match con Bobby, casi siempre conversaba con él por aburrimiento. Aceptar una cita más bien era por tener algo que hacer que por un interés real. Pero cuando nos conocimos en persona, todo cambió. Bobby era divertido, amable y fácil de hablar. Podía hacerme reír en un minuto y mantener una conversación profunda al siguiente. Me encontré disfrutando de su compañía de una manera que no esperaba. Lo que comenzó como una cita casual rápidamente se convirtió en algo más, y antes de que me diera cuenta, estábamos en una relación seria. Después de un año juntos, pensé que ya era momento de conocer a su familia, pero cuando lo mencioné, Bobby rápidamente desechó la idea, sin explicación, solo evitación. Me pareció raro, y aunque eso creó un poco de distancia entre nosotros, no insistí en el tema. 3 años después de nuestra relación, Bobby me propuso matrimonio. Estuve tan feliz que acepté sin dudar, pero al empezar a planear la boda, una idea comenzó a arraigarse. ¿Por qué nunca había conocido a su familia? Cuanto más pensaba en ello, más me molestaba, haciendo que cuestionara nuestra relación entera. No podía sacarme la sensación de que Bobby estaba ocultando algo, que quizás no le gustaba alguna parte de mí. Esa incertidumbre me atormentaba, y sabía que tenía que preguntarle directamente. Una noche, reuní el valor. ¿Puedo preguntarte algo personal?, le dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Claro. ¿Qué pasa?, respondió Bobby, con tono abierto. Solo he notado que nunca he conocido a tu familia. ¿Hay alguna razón para eso?, le pregunté, esperando nerviosa su respuesta. Bobby suspiró, su rostro momentáneamente nublado por algo no dicho. No tengo realmente familia, no en el sentido que tú podrías pensar. Mi papá falleció hace unos 10 años, y en cuanto a mi mamá, su voz se apagó. Lamento mucho lo de tu papá, dije, sintiéndome incómoda por tocar un tema tan doloroso. Mi mamá sigue por ahí, supongo, continuó, claramente incómodo. No hablamos. ¿No hablas con ella?, pregunté suavemente, sintiendo que había más en la historia. No tienes que compartir si es muy personal, pero, ¿puedo preguntar por qué? Él dudó por un momento, y luego, como si hubiera tomado una decisión, comenzó. Tuvimos una gran pelea hace años. Honestamente, ni siquiera recuerdo que la empezó. Ella siempre ha sido controladora, juzgando mis decisiones como si supiera más. Llegó a un punto crítico cuando la confronté, y me llamó una vergüenza para la familia. Sentí una ola de simpatía por él. Eso debe haber sido horrible. Al principio, sí, admitió Bobby, pero ya lo superé. Ahora estoy en un mejor lugar, especialmente contigo en mi vida. Sonrió, apretando mi mano, y por primera vez sentí que lo entendía un poco mejor. ¿Alguna vez has pensado en intentar hacer las paces con ella?, le pregunté, con la esperanza de que aún hubiera oportunidad para sanar. Ya han pasado tantos años, tal vez ambos hayan cambiado. Su respuesta fue inmediata y firme. De ninguna manera, dijo Bobby, con voz firme. No viste el daño que causó en mi vida. No puedo traer eso de vuelta, especialmente ahora que estamos a punto de empezar nuestra propia familia. Si ella intenta contactarnos, creo que lo mejor será ignorarla. Asentí, suprimiendo la punzada de decepción que sentí. Está bien, lo que te haga feliz, respondí, aunque una parte de mí deseaba un resultado diferente. Aunque no tenía mucha familia propia, aún me dolía ver a Bobby tan alejado de la que le quedaba. No podía comprender completamente la profundidad de su dolor, pero eso me dejaba con sentimientos encontrados. Unos días después, Bobby se fue de viaje de negocios, y me encontré sola, con tiempo para reflexionar. Eso me dio espacio para procesar todo lo que habíamos hablado, y sorprendentemente, comencé a aceptar nuestra vida poco convencional. A pesar de la ausencia de tradiciones familiares, la idea de solo los dos no me parecía tan aterradora. Celebramos nuestro matrimonio en una pequeña ceremonia íntima,
rodeados de algunos amigos cercanos que se habían convertido en nuestra familia. Durante los siguientes 2 años, nos sumergimos en nuestro trabajo y en nuestra relación. Encontramos alegría explorando nuevos lugares juntos, creando recuerdos que nos unieron más y llenaron nuestras vidas de aventuras y éxito. A medida que se acercaba nuestro 3er aniversario, la conversación giró hacia la idea de formar una familia. Al principio, dudé. Mi propia niñez estuvo marcada por la pérdida y el caos, y temía que lo mismo pudiera sucederle a cualquier hijo que tuviéramos. Y con la familia de Bobby aún fuera de la ecuación, la idea de la paternidad se sentía aún más complicada. Pero Bobby no vaciló. Su sueño de ser padre era algo que abrazaba con fuerza, y después de muchas conversaciones sinceras, me conmovió su pasión y el amor que compartíamos. Decidimos que yo dejaría mi trabajo para concentrarme en construir nuestra familia, una decisión que resultó ser más difícil de lo que habíamos imaginado. Después de 2 años de intentos, finalmente recibimos la noticia que tanto habíamos esperado: nuestro hijo estaba en camino. La alegría y el amor que sentí en ese momento fueron abrumadores. Bobby abrazó la paternidad con una facilidad y devoción que me dejó admirada, manejando tanto nuestra vida en casa como su carrera sin perder el ritmo. Todo parecía casi demasiado perfecto, una sensación que me acompañó hasta que un día, una llamada inesperada rompió nuestra paz. «Hola», contesté, confundida por el número desconocido. «Hola, soy Nicole, la mamá de Bobby», respondió la voz al otro lado, enviándome un escalofrío por la espalda. La voz al otro lado de la línea era desconocida, pero de alguna manera supe exactamente quién era. «Hola», dije, tratando de calmarme. «¿Cómo estás? Es un gusto finalmente hablar contigo». «Estoy bien», respondió. «Solo quería saber cuándo planeas venir a recoger a tu hija». La mención de una hija me golpeó como una piedra. «Mi hija», tartamudeé. «No tengo hija, solo un hijo». «¿Qué quieres decir?» «Bueno, Bobby dejó al niño aquí conmigo y necesito saber cuándo vas a venir por ella». «Yo también tengo planes, ¿sabes?», respondió, de manera directa y sin rodeos. Mi mente se quedó en blanco. ¿Bobby había dejado a nuestro hijo con ella? ¿Y ella lo llamaba su hija? ¿Por qué Bobby te dio mi número?, pregunté. ¿Y de quién has estado cuidando todo este tiempo? Esperaba que tú me lo dijeras, respondió Nicole, sonando tan confundida como yo. Él no explicó mucho, solo me dejó con este número. Mi estómago se hundió. Había algo muy raro en todo esto, pero sabiendo que no podría obtener respuestas en ese momento, le pedí a Nicole que mantuviera esto entre nosotras hasta que pudiera enfrentar a Bobby. Ella aceptó, igualmente ansiosa por obtener claridad. Cuando colgué, un pensamiento persistente cruzó mi mente: ¿sería esto alguna especie de estafa? Sin embargo, al escuchar el nombre de la madre de Bobby, sentí que era demasiado real para ignorarlo. Traté de llamar a Bobby repetidamente, pero no contestó. Me ocupé con las tareas del hogar, tratando de evitar caer en el pánico, aunque me era difícil no imaginar lo peor. Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que había señales extrañas en el comportamiento de Bobby últimamente: sus extrañas horas de trabajo, su repentina inquietud. En su momento, lo había atribuido a los nervios previos a la boda, pero ahora sentía que eran piezas de un rompecabezas que no podía ignorar. Cuando Bobby finalmente llegó a casa, no perdí tiempo en confrontarlo. «Tu madre me llamó hoy», le dije, observando su reacción con atención. «¿Mi mamá?», preguntó, sorprendido. «¿Cómo consiguió tu número?» «Tú se lo diste», respondí, sintiendo el peso de la situación entre nosotros. Bobby hizo una pausa. «No pensé que te molestaría. Le dejé mi número por si necesitaba contactarte sobre el niño», explicó, pero sus palabras solo me hicieron sentir más inquieta. «¿Así que solo me vas a dejar con esta incertidumbre? ¿Crees que dormiré tranquila sin respuestas?», le exigí, la frustración burbujeando. «Estoy realmente cansado, Judy», respondió Bobby, con la voz tensa. «Esto es mucho para procesar. Hablemos cuando ambos podamos manejarlo». Negué con la cabeza. «No puedo esperar hasta mañana. Mi mente ya está dando vueltas. Necesito algo. Bobby, por favor, solo dime qué está pasando». Pero Bobby se mantuvo firme. «No puedo hablar de esto ahora. Esperemos hasta que ambos estemos tranquilos», dijo, demasiado agotado para seguir conversando. Su negativa hizo que mi enojo se intensificara. «Está bien, si no me lo vas a decir, lo averiguaré por mí misma», le respondí, aunque una parte de mí dudaba que pudiera obtener las respuestas que necesitaba por mi cuenta. La noche pasó lentamente. Cada pequeño detalle del último mes ahora parecía una pista, una pieza de un rompecabezas inquietante. Incluso las cosas más cotidianas que Bobby había hecho, como hacer mandados o quedarse hasta tarde en el trabajo,
parecían sospechosas. ¿Y si Nicole no solo estaba cuidando al niño? ¿Y si algo había sucedido a sus espaldas? Exhausta, finalmente caí en un sueño inquieto, solo para despertarme al amanecer por mi hijo. Mientras preparaba el desayuno, las preguntas volvieron. Sabía que enfrentar a Bobby no me estaba dando las respuestas que desesperadamente necesitaba. La única persona que podría arrojar algo de luz sobre este misterio era Nicole. A regañadientes, tomé el teléfono y marqué su número, esperando algo de claridad. Mi corazón latía con fuerza mientras sonaba el teléfono. «Hola», contestó Nicole, su voz llena de curiosidad. «Hola, Nicole, soy Judy, la que llamaste ayer», dije, tratando de sonar tranquila a pesar de la tensión. «Oh, hola, Judy, ¿ya has descubierto algo?», preguntó. «No realmente. Hablé con Bobby, pero solo me evadió», admití, con la frustración aumentando. «Eso suena a él», dijo, con un toque de decepción. «¿Quieres que hable con él por ti?». «No, necesito escucharlo de él», respondí, «pero, ¿me puedes contar más sobre la pelea que causó tanto silencio entre ustedes dos?». Él hizo que sonara como si no hubieran hablado en años. «¿Un largo silencio? No hablamos por unos meses, pero no fueron años», me corrigió Nicole. Sus palabras me dejaron sorprendida. «¿Entonces han estado en contacto todo este tiempo?», pregunté, con las piezas de la historia sin encajar. «Claro, hemos mantenido el contacto». «Espera, ¿Bobby no quería que estuviera en tu boda?». Nicole sonó genuinamente sorprendida, y una sensación fría de temor se instaló en mi estómago. «Él me dijo que no estabas», comencé, mi voz temblando por el peso de lo que se estaba desarrollando. «Y eso no es todo. Cada vez que mencionaba querer conocerte, él inventaba una excusa. Estabas muy ocupada, fuera de la ciudad, o decía que ustedes dos habían tenido una gran pelea». Las mentiras de Bobby empezaban a desmoronarse ante mí. La respuesta de Nicole fue firme, y por primera vez escuché convicción en su voz. «Nunca tuvimos ningún tipo de pelea que nos impidiera hablar durante años, te lo puedo asegurar». La realización me golpeó con fuerza, había sido manipulada. Todas esas mentiras me hicieron verte de manera negativa, confesé. «Nunca insistí en conocerte porque él siempre decía que lo juzgabas, y por eso te había cortado». «Eso duele», dijo Nicole suavemente. «Lamento que te hayas metido en todo esto». Volví a la pregunta que me había estado carcomiendo. «¿Cuál fue la verdadera causa de la pelea entre tú y Bobby?». Nicole no dudó. «Fue por una infidelidad de Bobby con una novia con la que estuvo durante años. Me enteré y se lo conté a ella, lo que terminó con su relación, y eso fue lo que nos distanció». La posibilidad de que Bobby estuviera repitiendo sus errores del pasado me heló. «¿Crees que me está engañando ahora?», pregunté, apenas susurrando. La respuesta de Nicole fue directa pero honesta. «No puedo decirlo con certeza, querida, pero dado su historial, no lo descartaría». Sus palabras cayeron como un martillo. La verdad se había vuelto más difícil de ignorar, pero escuchar la disposición de Nicole para hablar, Luego, Bobby admitió haber tenido un romance breve, solo unos meses antes de nuestra boda. Confesó haber tenido un encuentro de una noche durante un viaje de negocios, una revelación que solo profundizó la grieta entre nosotros. Sus excusas, su insistencia de que no quería perderme, no hicieron nada para aliviar el golpe devastador de su traición. Me quedé allí, atónita por el peso de su confesión. «¿Cómo pudiste pensar que ocultarme esto estaba bien?», le pregunté, mi voz quebrándose. Bobby trató de explicarse, diciendo que, a pesar de sus acciones pasadas, había permanecido fiel. Habló sobre su rol en la vida de su hijo y cómo su madre lo había estado ayudando cuidándolo, pero nada de eso importaba. Sus palabras no aliviaban la herida que él mismo había causado. «Necesito tiempo lejos de ti», dije finalmente, con la voz vacía. Esto es demasiado. He tomado una decisión, y es final», dije, mi voz firme. Bobby me suplicó que no lo dejara, jurando que sería transparente de ahora en adelante, pero la confianza entre nosotros ya se había roto más allá de la reparación. «¿Cómo puedo creer lo que dices ahora?», respondí, con el corazón pesado por el dolor de la traición. «Me has herido de maneras que no puedo ignorar, y no puedo quedarme contigo». Mientras comenzaba a empacar nuestras cosas, la desesperación de Bobby se intensificó, pero también lo hizo mi determinación. Alguna vez imaginé una vida construida sobre el amor y la honestidad, pero las acciones de Bobby destruyeron esa visión. Tomé a nuestro hijo y me fui, dejando atrás la vida que habíamos construido, ignorando las súplicas llorosas de Bobby. En busca de refugio, recurrí a Nicole, quien solo me había mostrado bondad y apoyo. Abrió su hogar para nosotros sin dudarlo, ofreciéndome el consuelo que tanto necesitaba en ese doloroso momento. Su hogar se convirtió en un santuario,
Un lugar donde pude empezar a sanar y pensar en cómo sería mi futuro sin Bobby. A pesar de mi necesidad de espacio, Bobby no pudo soltarme. Fue a buscarme a casa de Nicole, pero ella se mantuvo firme, asegurándose de que tuviera la paz y el espacio necesarios para recuperarme. Durante todo ese tiempo, ella fue una fuente constante de fortaleza, ayudándome a navegar las emociones abrumadoras y las decisiones difíciles que ahora debía enfrentar. Lo que comenzó como un capítulo marcado por la traición se transformó lentamente en uno de apoyo inesperado. La bondad inquebrantable de Nicole me recordó el poder de la compasión y cómo, incluso en los momentos más oscuros, hay personas que estarán a tu lado. Fue fundamental para ayudarme a encontrar un abogado de divorcio competente, alguien que pudiera guiarme a través de las complejidades de terminar mi matrimonio y asegurar la custodia de nuestro hijo. Bobby intentó evitar el proceso legal para mantener el contacto, pero dejé claro que toda comunicación pasaría por mi abogado a partir de ese momento. En la sala del tribunal, la verdad sobre las acciones de Bobby se hizo imposible de ignorar. El juez falló a mi favor, ordenando a Bobby que pagara tanto la pensión alimenticia como la manutención del niño. En cuanto a la custodia, el tribunal le otorgó a Bobby derechos de visita una semana al mes, aunque tenía mis dudas sobre su capacidad para ser una influencia positiva. Sabía que era importante que nuestro hijo mantuviera alguna relación con su padre. Decidí esperar para explicarle la situación, permitiéndole formar su propia perspectiva sobre su padre a medida que creciera. La reacción de Bobby al divorcio fue de profundo arrepentimiento, pero siguió intentando contactarme, principalmente a través de Nicole. Ella se mantuvo firme como barrera, respetando mi necesidad de distancia y asegurándose de que pudiera sanar en paz. Con el tiempo, supe que Bobby se había mudado con la madre de su otro hijo, lo que señalaba el fin de ese capítulo en nuestras vidas. Las secuelas del divorcio y las revelaciones que había descubierto requirieron meses de terapia. Fue un viaje doloroso pero transformador, de autodescubrimiento, sanación y crecimiento. A través de todo esto, aprendí el valor del bienestar emocional y la importancia de la resiliencia. Ahora, después de meses de reflexión, he llegado a un lugar en el que puedo compartir mi historia abiertamente. No es solo un paso en mi propia sanación, es una forma de conectar con otros que puedan estar pasando por luchas similares, para ofrecerles el mismo tipo de apoyo y comprensión que Nicole me brindó a mí. Gracias por escuchar mi historia.